No es fácil contar esto sin sentir que algo del monte vuelve a pegarse a la lengua. A uno le enseñan que ciertas cosas se dejan donde pasaron, enterradas en el lodo, en la neblina o en los cerros donde nadie pregunta demasiado. Pero con los años entendí que hay recuerdos que no se quedan quietos. Se mueven despacio por dentro, como raíces buscando agua. Y este nunca dejó de moverse. Yo me llamo Eusebio, y lo que voy a contar pasó hace más o menos 18 años, tal vez un poco más. No soy bueno para las fechas, pero recuerdo que fue en una temporada en la que el café había salido flojo y el trabajo escaseaba. En esos tiempos uno no elegía qué mover ni para quién trabajar. Si salía maíz, era maíz. Si salía fertilizante, era fertilizante. Si tocaba subir costales por brechas que ni los burros querían cruzar, pues se subían, porque el hambre tampoco pregunta. Yo vivía en una comunidad cerca de Ocosingo, hacia la salida que conecta con los caminos que bajan rumbo a la selva, donde el aire se vuelve más pesado y la tierra huele distinto, como si estuviera siempre sudando. Tenía una camioneta Ford F-150, vieja, cuadrada, de esas que parecen hechas con pura lámina gruesa y orgullo maltratado. Tragaba gasolina como animal enfermo, pero aguantaba caminos que otros vehículos ni siquiera miraban dos veces. La compré de segunda mano, con la caja golpeada y el asiento del copiloto sostenido con un mecate, pero era mi herramienta y mi orgullo. Con esa camioneta cargaba costales, gallinas, tambos de diésel, lo que saliera. Y aunque rechinaba al arrancar, nunca me dejó tirado, hasta que empezó todo lo que voy a contar. Ese día llevaba lloviendo casi una semana completa, pero no lluvia recia de tormenta. Era ese chipi chipi que parece suave, pero no da tregua. Ese que se mete en la tierra y la vuelve una masa resbalosa donde las llantas no agarran y las botas se hunden como si el suelo quisiera tragarte despacio. Yo tenía que subir a una ranchería metida entre los cerros, un lugar pequeño al que le decían San Miguel de la Barranca. No era un pueblo, ni siquiera un caserío formal. Eran apenas unas cuantas casas regadas entre milpas, cafetales y monte cerrado. Para llegar ahí había que agarrar una brecha que se partía del camino principal y empezaba a subir en espiral entre árboles altos, encinos viejos y pinos torcidos por el viento. El plan era subir temprano, cargar y bajar antes de que oscureciera. Así se trabajaba siempre en esos rumbos. El problema es que uno también es humano, y los errores empiezan con cosas pequeñas. Me detuve en un taller improvisado que tenía un conocido, Tomás, un hombre que arreglaba suspensiones y frenos con herramientas que parecían heredadas de 3 generaciones. Me quedé platicando con él. Hablamos de la subida del precio del diésel, del patrón que me debía 2 viajes y de un rumor de que iban a cerrar un tramo del camino por un deslave. Encendimos cigarro tras cigarro sin mirar el reloj. Cuando salí del taller, el cielo ya estaba empezando a ponerse gris oscuro, ese gris que no anuncia tormenta, sino una noche que cae antes de tiempo. Miré el reloj del tablero y sentí un hueco en el estómago. Eran casi las 6. En la sierra, cuando el sol empieza a esconderse, no hay transición. La luz simplemente se retira. Y la neblina baja tan rápido que parece que alguien la suelta desde arriba. Debí regresarme. Eso lo sé ahora. Pero en ese entonces pensé lo mismo que piensa cualquiera que depende de cada viaje para comer. Subo despacio, cargo y bajo al amanecer. Arranqué. La brecha estaba peor de lo que esperaba. El lodo se pegaba a las llantas formando costras gruesas que hacían vibrar la dirección. En algunos tramos la camioneta avanzaba de lado, como si el camino estuviera respirando debajo de ella.
Tenía que manejar con los vidrios abajo para escuchar cómo respondía el motor, porque el sonido del patinaje de las llantas a veces es lo único que te avisa que estás a punto de perder el control. Mientras subía, la neblina comenzó a aparecer entre los árboles, primero como hebras sueltas, luego como mantas que cruzaban la brecha. Encendí las luces altas, pero no ayudaban. Solo hacían que la bruma rebotara contra el parabrisas como polvo blanco. El camino parecía más largo de lo que recordaba. Las curvas se repetían como si uno estuviera dando vueltas en el mismo lugar. Y el monte tiene una forma de callarse cuando algo no anda bien. Los grillos dejaron de sonar en cierto punto. No lo noté de inmediato. Fue esa sensación rara de silencio que no es silencio completo, sino ausencia de lo que debería estar ahí. Llegué a la ranchería cuando la luz ya se estaba muriendo entre los árboles. Ahí vivía don Matías, un hombre mayor, de piel curtida y ojos que parecían siempre entrecerrados, como si estuviera mirando algo que los demás no alcanzaban a ver. Hablaba poco español. Se comunicaba más en tzeltal, y yo apenas entendía algunas palabras, pero en esos lugares la gente aprende a hablar con señas, con gestos, con silencios. Me recibió en el patio de tierra apisonada. Tenía puesto un sombrero viejo y un suéter grueso que olía a humo de leña. Me indicó con la mano que estacionara la camioneta cerca del corral. Mientras descargaban unos costales que ya tenía que dejar ahí, él me señaló el cielo y luego el camino, moviendo la cabeza despacio, negando. No hacía falta que hablara mucho para entender. El camino estaba demasiado peligroso para bajar esa noche. Luego me señaló un cuartito separado de la casa principal, construido con madera y lámina oxidada. Ahí dormían los peones cuando se quedaban trabajando tarde. Acepté sin discutir. No soy hombre valiente ni tonto. En la sierra, el que presume valentía suele terminar en el fondo de un barranco o perdido entre los árboles. Mientras terminábamos de acomodar la carga que debía llevarme al día siguiente, empezó a oscurecer por completo. El aire se volvió más frío, ese frío húmedo que se mete entre la ropa y se queda pegado al cuerpo como si la piel absorbiera la noche. El cuartito estaba a unos 50 metros de la casa principal, pegado a una bodega donde guardaban herramientas, mecates y tambos vacíos. Cerca de ahí tenían amarrados 3 perros. Perros flacos, de esos que parecen hechos de puro hueso y resistencia. Color café deslavado, llenos de cicatrices y garrapatas, pero conocidos por ser escandalosos. Si un tlacuache respiraba cerca, ellos lo anunciaban como si fuera un ejército. Entré al cuarto cuando el cielo ya estaba completamente negro. No había luz eléctrica esa noche. Don Matías dijo algo señalando unos cables colgados, como explicando que el generador no estaba funcionando. Me acomodé en un catre viejo que olía a madera mojada. Extendí una cobija que llevaba en la camioneta. La lámina del techo crujía con el viento y el goteo constante de los árboles caía como si alguien estuviera caminando alrededor del cuarto. Intenté dormir. El cansancio era fuerte, pero el frío y la humedad no dejaban que el cuerpo se relajara del todo. Daba vueltas en el catre, escuchando el monte. El sonido del viento entre los árboles es distinto en la noche. Parece que pasa más despacio, como si buscara algo. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara con la vejiga llena. Todo estaba oscuro. Tan oscuro que uno pierde la noción de dónde empieza la pared y dónde termina el suelo. Busqué mis botas tanteando con los pies, me puse la chamarra y salí. La neblina estaba pegada al suelo, como una capa baja que cubría la tierra. Arriba,
el cielo estaba más despejado y dejaba ver algunas estrellas entre las copas de los pinos. Era raro. El clima llevaba días cerrado, pero esa madrugada el cielo parecía abrirse solo en ciertos pedazos. Me acerqué a una cerca de alambre de púas para orinar. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas. Cuando terminé, me quedé un momento fumando, mirando hacia el cerro. El cerro se levantaba frente al rancho como una pared negra, cubierta de vegetación tan cerrada que parecía una sola sombra. Fue entonces cuando noté a los perros. Los tres estaban de pie, alineados, con el lomo erizado, mirando hacia la parte alta del monte. No ladraban. No gruñían. Solo emitían un sonido bajo, un chillido continuo, como cuando un animal siente dolor pero no puede escapar. Intenté hablarles. Quietos, tranquilos, susurré. No reaccionaron. Ni siquiera voltearon a verme. Seguían mirando hacia arriba, tiesos, como si algo los estuviera sosteniendo en ese punto exacto entre huir y atacar. El cigarro se me consumía entre los dedos mientras yo intentaba enfocar la vista hacia donde ellos miraban. La neblina se movía lento entre los troncos. Las ramas apenas se balanceaban. Pero había algo en la forma en que el monte se quedaba inmóvil, como si también estuviera observando. Sentí entonces esa sensación que uno reconoce aunque nunca la haya vivido antes. Una presión leve en el pecho. Como si el aire se volviera más pesado al respirar. Los perros comenzaron a retroceder apenas un paso, sin dejar de mirar hacia el cerro. Y en ese momento, entre la oscuridad del monte, algo cambió en la forma de la neblina, como si una sombra empezara a desprenderse del propio cerro y tomara un contorno que todavía no lograba entender, mientras el sonido agudo que salía del pecho de los perros empezaba a volverse más constante, más delgado, más desesperado. El sonido que salía del pecho de los perros no subía ni bajaba de tono, se estiraba. Era un lamento largo, fino, que parecía vibrar con la misma humedad del aire. Yo no podía apartar la vista del cerro. No porque hubiera visto algo claro todavía, sino porque el cuerpo se me quedó detenido en esa sensación rara que uno tiene cuando presiente que el monte está respirando con uno o sobre uno. El cigarro se me apagó entre los dedos sin que me diera cuenta. El frío empezó a meterse por las mangas de la chamarra y a instalarse en la espalda. Pensé en regresar al cuarto, meterme bajo la cobija y fingir que no había visto nada. Pero uno comete otro error cuando decide quedarse mirando aquello que todavía no entiende. Los perros retrocedieron otro paso. Luego otro. No corrían. No ladraban. Solo se desplazaban hacia atrás como si algo invisible estuviera empujándolos desde el monte. El alambre donde estaban amarrados comenzó a tensarse porque sus cuerpos querían huir, pero sus patas parecían clavadas en la tierra. Fue entonces cuando lo vi. No apareció de golpe. No fue una figura que salió caminando entre los árboles. Fue más bien una densidad distinta dentro de la neblina. Como cuando el humo se junta en un punto y empieza a tener peso. Entre las copas oscuras del cerro, algo comenzó a bajar. Primero pensé que era una brasa arrastrada por el viento. A veces, cuando alguien quema monte en otro cerro, el aire puede cargar chispas encendidas. Pero aquello no caía ni flotaba como chispa. Descendía despacio, demasiado despacio. Era una luz rojiza, naranja en el centro, con bordes que se deshilaban como si el fuego estuviera respirando hacia afuera. No iluminaba el monte alrededor como lo haría una antorcha o una linterna. La luz parecía concentrarse en sí misma,
palpitando con un ritmo irregular, como si tuviera latidos. Sentí que el estómago se me vaciaba. No era solo ver la luz. Era el silencio que la acompañaba. El viento se había detenido. Los árboles estaban quietos. No se oían insectos, ni hojas moviéndose, ni ramas crujiendo. El mundo se quedó reducido a esa bola de luz descendiendo entre las copas de los árboles. Los perros comenzaron a arrastrarse. Literalmente. Pegaron el vientre al suelo y empezaron a retroceder jalando los mecates, tratando de esconderse debajo de la bodega. Sus uñas raspaban la tierra húmeda con un sonido que me raspaba la cabeza por dentro. Quise hablar. Decir algo. Lo que fuera. Pero la garganta se me cerró. La luz siguió bajando, cruzando el espacio entre los árboles sin tocar ramas, sin romper hojas, sin emitir un solo sonido. Era grande, más grande de lo que había pensado al inicio. Tal vez del tamaño de una pelota de playa, pero irregular, como si estuviera hecha de trapos encendidos que se agitaban sin quemarse del todo. Cuando alcanzó una altura más baja, justo donde el monte empezaba a abrirse hacia los potreros, el aire se volvió más frío. No era el frío de la noche. Era un frío seco, delgado, que parecía deslizarse por la piel. Yo estaba completamente inmóvil. Sabía que debía meterme al cuarto. Sabía que debía cerrar la puerta, atrancarla con algo, hacer cualquier cosa que me separara de aquello. Pero el cuerpo no obedecía. Las piernas se me quedaron clavadas en la tierra, como si el mismo lodo me hubiera sujetado. La luz bajó hasta quedar suspendida sobre la orilla del potrero. Ahí, se detuvo. Se quedó flotando, palpitando con una intensidad más lenta. Cada latido hacía que el color rojizo se volviera más oscuro, más profundo, como si estuviera respirando algo del aire alrededor. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez segundos. Tal vez minutos. En esos momentos el tiempo se vuelve una cosa sin forma. Y entonces, sin aviso, la luz se apagó. No se desvaneció poco a poco. No se encogió ni se elevó. Simplemente, se extinguió. Como si alguien hubiera cerrado un interruptor invisible. El potrero quedó en oscuridad total. Pero donde la luz había estado, quedó una mancha más oscura que la propia noche. Un bulto. Una sombra que al principio parecía parte del terreno, hasta que empezó a moverse. La sombra se enderezó. Sentí como el pecho se me comprimía. Tenía forma humana, o algo cercano a lo humano. Era una silueta alta, encorvada, como si cargara algo demasiado pesado sobre la espalda o como si la columna estuviera torcida. No caminaba como camina la gente. Sus pasos eran largos, desiguales, como zancadas que no correspondían al tamaño de su cuerpo. Se desplazaba rápido, demasiado rápido, hacia los corrales donde don Matías guardaba el ganado. Me agaché detrás de la llanta trasera de la camioneta sin pensarlo. El metal frío de la carrocería me rozó la cara mientras trataba de esconderme. El corazón me golpeaba en el cuello con tanta fuerza que sentía que iba a delatarme con el puro sonido. Desde ahí, asomando apenas los ojos, vi cómo la silueta se acercaba a la cerca de piedra que delimitaba el corral. No escuché que abriera la tranca. No escuché que brincara. En un parpadeo, ya estaba adentro. Las vacas comenzaron a moverse inquietas. No mugían fuerte. Era un murmullo grave, contenido,
como si el miedo también les estuviera apretando la garganta. Los chivos se pegaron contra la pared del corral formando una masa temblorosa de cuerpos. La figura avanzó entre ellos. No distinguía rostro. Solo el contorno del cabello, largo, revuelto, cayendo en mechones irregulares que parecían mezclarse con la oscuridad. La ropa colgaba en tiras sin forma definida, como si fueran pedazos de tela empapados. Los animales comenzaron a golpear la madera con las patas, intentando apartarse, pero no corrían en estampida. Era como si una fuerza invisible los mantuviera dentro del corral, obligándolos a moverse en círculos cortos. Duró poco. Tal vez un minuto. Tal vez menos. Luego, de la misma forma en que había entrado, la silueta se desplazó hacia la orilla del corral. Salió sin abrir la tranca, sin saltar, sin hacer ruido. Simplemente, ya estaba afuera. Caminó unos metros y se detuvo justo en medio del espacio que separaba el corral de la casa principal. Ahí se quedó, inmóvil, apuntando su cuerpo hacia donde yo estaba escondido. La distancia era suficiente para que no pudiera distinguir detalles, pero el cuerpo sabe cuando está siendo observado. Sentí una presión en el pecho, un peso que me impedía respirar profundo. La boca se me secó. Las manos comenzaron a hormiguear. No me moví. No parpadeé. La figura permaneció quieta durante varios segundos. Tal vez estaba escuchando. Tal vez estaba oliendo. Tal vez, contando. El viento no regresó. El monte seguía en silencio. Luego la silueta giró despacio, con un movimiento rígido, como si las articulaciones no estuvieran hechas para girar de esa manera. Y comenzó a caminar hacia el lado opuesto del rancho, hacia la cañada que conducía a la casa de una vecina. Doña Elaria. Su casa estaba a unos 500 metros, cruzando un terreno irregular donde el camino se volvía apenas una vereda entre árboles bajos y piedras sueltas. Era una mujer mayor, menuda, conocida por vivir sola la mayor parte del tiempo. A veces vendía tortillas y café cuando los trabajadores pasaban por ahí. Vi cómo la silueta avanzaba hacia esa dirección. No se internó de inmediato en el monte. Rodeó el terreno, siguiendo un trayecto que parecía conocer. Sus pasos largos hacían que desapareciera y reapareciera entre los árboles, hasta que finalmente se perdió entre la neblina que cubría la entrada de la cañada. El silencio se quedó suspendido varios segundos más. Luego, los perros comenzaron a llorar. No ladraban. No gruñían. Solo lloraban con un gemido agudo que me atravesaba los huesos. Se habían encogido debajo de la bodega, temblando, con el hocico pegado al suelo como si buscaran esconder la respiración. Sentí que el cuerpo regresaba poco a poco a mí. Las piernas comenzaron a temblar. El aire volvió a entrar con dificultad en los pulmones. Me levanté despacio, sin dejar de mirar hacia la cañada donde la figura había desaparecido. Cada paso que di hacia el cuartito me pareció un trayecto demasiado largo. El suelo crujía bajo mis botas mojadas. El sonido me parecía exagerado, como si el monte entero pudiera escucharlo. Entré al cuarto. Cerré la puerta con cuidado. Luego la empujé con la espalda mientras arrastraba una silla vieja para atrancarla contra la madera. Revisé 2 veces que la ventana estuviera cerrada, aunque solo era un hueco cubierto con una tabla sujeta con clavos torcidos. Me metí al catre sin quitarme la chamarra ni las botas. Me cubrí hasta la cabeza con la cobija,
tratando de bloquear cualquier sonido que viniera de afuera. Pero el silencio era peor. No escuché pasos. No escuché ramas romperse. No escuché animales moverse. Lo único que escuchaba era mi propio pulso golpeando dentro de la cabeza y, a lo lejos, el gemido de los perros que no dejaban de llorar, como si el miedo se les hubiera quedado atorado en el pecho, mientras la noche seguía avanzando lentamente sobre el rancho, y el frío comenzaba a sentirse distinto, más denso, como si algo estuviera moviéndose otra vez en algún punto del monte, acercándose sin prisa, sin necesidad de hacer ruido. No sé en qué momento el gemido de los perros dejó de escucharse. No fue que se callaran de golpe. Fue más bien como si el sonido se hubiera ido alejando o hundiendo en la tierra. Yo seguía debajo de la cobija, con los ojos abiertos, mirando la oscuridad que se filtraba entre las fibras viejas de la tela. El olor a humedad del catre se mezclaba con el sudor frío que me corría por la nuca. Intenté convencerme de que ya todo había pasado. Que aquello había sido un susto provocado por el cansancio, por el frío, por la noche cerrada de la sierra. Pero el cuerpo no me creía. El cuerpo seguía tenso, esperando algo más. El tiempo dentro de ese cuarto se volvió espeso. No había reloj. No había forma de saber cuánto llevaba acostado. Solo el goteo constante del agua que caía de los árboles hacia el techo de lámina marcaba una especie de ritmo lento, hipnótico, inquietante. Debí quedarme dormido unos minutos. No más. Me despertó un sonido que no supe identificar al inicio. Era un roce, un arrastre suave, como si alguien pasara las manos por la madera de la pared exterior. Me quedé inmóvil. Traté de aguantar la respiración para escuchar mejor. El sonido volvió. Más cerca. Se desplazaba a lo largo del muro del cuarto, raspando despacio, sin prisa. No eran uñas golpeando, ni golpes, ni pasos. Era algo más sutil, más persistente, como si algo estuviera reconociendo la superficie, midiéndola. Sentí como el estómago se me cerraba. La silla que había puesto contra la puerta crujió apenas cuando apoyé el peso del pie para incorporarme un poco en el catre. Me quedé sentado, con la cobija cubriéndome hasta la nariz, mirando hacia la puerta, tratando de distinguir si la madera vibraba, si la manija se movía, si la sombra debajo del marco cambiaba de forma. El roce se detuvo. El silencio volvió a instalarse, pero ahora era un silencio distinto. Era un silencio atento. Pasaron unos segundos, tal vez más, y entonces escuché un suspiro. No era el suspiro de una persona cansada. Era un aliento largo, húmedo, que parecía deslizarse por la superficie de la puerta, como si alguien respirara pegado a la madera, probando el aire del interior. El corazón empezó a latirme tan fuerte que pensé que iba a romperme el pecho. No hice ruido. No me moví. El aliento se repitió una vez más cerca del nivel del piso. Como si aquello que estaba afuera se hubiera inclinado o encorvado para oler desde abajo. Después, nada. El tiempo volvió a estirarse. No sé cuánto pasó antes de escuchar pasos, pero no eran pasos normales. Era un peso irregular sobre la tierra húmeda, desplazándose alrededor del cuarto. Se detenía. Volvía a avanzar. Rodeaba el lugar como si estuviera marcando un perímetro. Yo seguía clavado en el catre, con las manos entumidas sujetando la cobija. El recorrido se alejó poco a poco hacia donde estaban amarrados los perros.
Esperé escuchar el gemido otra vez o algún movimiento desesperado de los animales. No escuché nada. Eso fue lo que más me heló la sangre. Porque esos perros jamás se quedaban quietos. Si pasaba un tlacuache, ladraban. Si alguien caminaba cerca, armaban escándalo. Pero ahora, nada. Ni un suspiro. Ni un movimiento de cadena. Ni el roce de las uñas contra la tierra. Solo silencio. El cansancio empezó a pesarme sobre los ojos, pero el miedo no me dejaba soltarlos. Permanecí sentado, escuchando, esperando, hasta que en algún punto el cuerpo me traicionó y caí en un sueño corto, lleno de imágenes confusas donde el monte parecía acercarse a la puerta del cuarto como si respirara. Desperté con una claridad tenue filtrándose por los huecos de la tabla de la ventana. El amanecer en la sierra no llega con luz plena. Llega como un gris lechoso que apenas separa las formas de la oscuridad. Me incorporé despacio. La espalda me dolía por la tensión. Tenía la boca seca y la lengua áspera. Escuché los sonidos del rancho comenzando a despertar. El golpeteo de un balde metálico. El crujido de una puerta abriéndose. El mugido lejano de una vaca. Eso me dio valor para moverme. Quité la silla de la puerta. La madera estaba húmeda, fría. Abrí despacio. El aire de la mañana me golpeó la cara con un olor mezclado de tierra mojada, estiércol y humo viejo. Miré alrededor. Los perros estaban ahí, pero no como siempre. Estaban hechos bola, pegados uno contra otro debajo del techo de la bodega. Temblaban. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos. Cuando me acerqué, uno intentó levantar la cabeza, pero volvió a esconder el hocico entre las patas sin emitir sonido. Las cadenas estaban tensas, como si hubieran intentado huir durante la noche hasta quedarse sin fuerza. Un escalofrío me recorrió la espalda. Caminé hacia el corral. Las vacas estaban inquietas, agrupadas en una esquina, moviendo la cola con nerviosismo. Los chivos se mantenían pegados a la pared de piedra. No había sangre. No había huellas claras. Solo un ambiente raro, como si el aire todavía guardara algo que no se había terminado de ir. Don Matías salió de su casa en ese momento, acomodándose el sombrero con su gesto tranquilo de siempre. Caminaba despacio, con esa calma de la gente que ha vivido toda la vida en el mismo terreno. Me miró. Su mirada se detuvo unos segundos más de lo normal sobre mi cara. ¿Dormiste bien, muchacho?, preguntó en su español entrecortado. Sentí la tentación de contarle todo. Decirle lo que había visto, lo que había escuchado, lo que había sentido pegado a la puerta del cuarto. Pero las palabras se me atoraron. Pensé en cómo sonaría. Pensé en la forma en que me miraría si lo decía en voz alta. Negué con la cabeza apenas. Sí, no más el frío, respondí. Él asintió despacio, como si esa respuesta fuera suficiente, o como si no necesitara escuchar más. Terminamos de cargar los costales que faltaban en la camioneta. Mis manos trabajaban por costumbre, pero la cabeza seguía atrapada en la imagen de la silueta cruzando el potrero. En cuanto la camioneta estuvo lista, me despedí con señas rápidas. Quería salir de ese rancho lo antes posible. Encendí el motor. El ruido viejo del motor me dio una sensación rara de seguridad, como si el metal y la gasolina pudieran separarme de todo aquello. Avancé por la brecha lodosa con cuidado.
La neblina todavía flotaba baja sobre el camino. Los árboles formaban un túnel oscuro a los lados. Para salir a la carretera principal tenía que pasar cerca de la casa de la vecina, la casa de doña Eladia. Cuando la vi a lo lejos, noté movimiento afuera. Había dos hombres parados frente a la puerta. Uno de ellos era su hijo, un muchacho flaco, de rostro cansado. El otro era un vecino que yo había visto alguna vez ayudando en las cosechas. Reduje la velocidad. Por educación, y por algo que no supe nombrar en ese momento, detuve la camioneta frente al portón de madera. Bajé el vidrio. ¿Todo bien?, pregunté. El muchacho levantó la vista. Tenía los ojos rojos, inflamados. La piel pálida. Mi mamá amaneció mala, dijo con voz seca. Sentí un vacío abrirse en el estómago. ¿Mala de qué?, pregunté. Negó con la cabeza. No sabemos. Ayer estaba bien. Cenó, torteó, platicó. Hoy amaneció que no se puede mover. Está fría y tiene marcas. Sentí que la respiración se me cortaba. ¿Marcas?, pregunté sin querer. El muchacho levantó la mano temblorosa y señaló hacia el interior de la casa. En los brazos, en las piernas, como golpes, pero nadie entró. Los perros no ladraron. El sonido del monte alrededor parecía haberse apagado otra vez. Solo se escuchaba el motor de la camioneta vibrando bajo mis pies. Me bajé. Cada paso hacia la puerta de la casa me pesaba más que el anterior. El piso de tierra estaba húmedo. El aire olía a leña mojada y café frío. Entré. Doña Eladia estaba recostada sobre un petate, cubierta con una cobija delgada. Su cuerpo parecía más pequeño de lo que recordaba. La piel tenía un tono cenizo. Los ojos estaban abiertos, pero no miraban nada. Se movían apenas, como si buscaran algo que no podían enfocar. Me acerqué con cuidado. Ahí vi las marcas. Moretones oscuros, alargados, distribuidos en brazos y piernas como si la hubieran sujetado con una fuerza brutal. No eran golpes redondos. Eran presiones largas, desiguales, como si algo hubiera intentado sostenerla o contenerla. Sentí que el cuarto giraba un poco. Hay que llevarla al hospital, dije casi en automático. Al regional de Altamirano. El muchacho asintió, desesperado. Mi troca no arranca, no sabemos cómo moverla. No dudé. La subimos a la mía. Entre los tres levantamos a la señora. Era ligera, demasiado ligera. Cuando la cargué para acomodarla en el asiento trasero de la camioneta, un olor me golpeó de lleno. No era olor a enfermedad. No era olor a sudor. Era un olor mezclado, espeso, a pelo quemado y a tierra mojada, pero rancia, como tierra removida después de mucho tiempo enterrada. Sentí que la piel de los brazos se me erizaba mientras acomodábamos su cuerpo en el asiento. Ella respiraba apenas, un sonido corto, quebrado, como si el aire no encontrara espacio suficiente dentro del pecho. Cerré la puerta. Subí al volante. Arranqué sin decir mucho más, con el muchacho acomodándose a su lado mientras sostenía la mano de su madre, sin notar que, en ese instante, al arrancar la camioneta y comenzar a descender por la brecha húmeda,
El reflejo opaco del parabrisas comenzaba a mostrar, entre la neblina que bajaba del monte, una sombra que parecía moverse paralela al camino, siguiéndonos a la distancia, deslizándose entre los árboles sin romper una sola rama. No quise mirar 2 veces el parabrisas. Cuando uno crece en el campo aprende que hay cosas que, si las miras de frente, se vuelven más reales, más cercanas, más difíciles de ignorar. Así que mantuve los ojos clavados en el camino, en la franja de terracería que descendía serpenteando entre los árboles, tratando de concentrarme en no patinar en el lodo. Pero la sensación no se iba. Era como si algo caminara al mismo ritmo de la camioneta, un poco más arriba en la ladera, oculto entre la neblina que se deslizaba entre los encinos y los pinos. No escuchaba pasos. No escuchaba ramas romperse. Solo tenía esa certeza, pesada, pegada en la nuca. El hijo de doña Eladia iba en silencio. Sujetaba la mano de su madre con ambas manos, como si quisiera mantenerla anclada al mundo con pura voluntad. La señora respiraba cada vez más despacio. Su pecho subía apenas y bajaba con un suspiro que parecía dolerle. El motor viejo de la Ford rugía mientras descendíamos. Las llantas resbalaban a ratos, lanzando chorros de lodo contra las piedras del camino. Yo manejaba tenso, con los hombros duros, tratando de no perder el control en las curvas cerradas. En una de esas vueltas, el camino se abrió un poco, dejando ver un claro entre los árboles. La neblina ahí era más delgada. La luz gris del amanecer empezaba a filtrarse entre las copas. Y sin querer, levanté la vista hacia la ladera. La vi. No completa. No nítida. Pero la vi. Una silueta encorvada desplazándose entre los troncos, avanzando sin hacer ruido, sin tocar aparentemente el suelo con la firmeza que lo haría una persona normal. Se movía rápido, demasiado rápido para alguien con esa postura torcida. Sentí que el estómago se me revolvía. Volví la vista al camino de golpe. No dije nada. El muchacho tampoco parecía haber visto nada. Seguía inclinado sobre su madre, murmurándole cosas en tzeltal con voz quebrada, como si la estuviera llamando de regreso desde algún lugar muy lejos. El descenso se hizo eterno. Cada metro parecía estirarse. Cada curva parecía repetirse. La neblina se cerraba y se abría como si respirara alrededor de la camioneta. Cuando por fin alcanzamos el tramo donde la brecha conecta con el camino más amplio rumbo a Altamirano, sentí un alivio corto, incompleto, como cuando uno sale del monte pero sabe que todavía está dentro de su alcance. La silueta dejó de sentirse cerca. O tal vez yo dejé de percibirla entre el ruido del motor y el miedo que me latía en las sienes. No miré hacia atrás. No tuve valor. Llegamos al hospital regional cuando el sol apenas comenzaba a asomarse detrás de los cerros. El edificio se veía descolorido, húmedo, con ese olor a desinfectante barato que siempre se mezcla con el cansancio de la gente que espera afuera. Entre camilleros y una enfermera somnolienta, bajamos a doña Eladia. La acomodaron en una camilla metálica. Su cabeza se ladeó mientras la empujaban hacia el interior. Sus ojos seguían abiertos, vacíos, como si miraran algo que ninguno de nosotros podía ver. El hijo firmó unos papeles con manos temblorosas. Yo me quedé unos minutos apoyado en la camioneta, tratando de que el cuerpo dejara de vibrar. No quise entrar. No quise escuchar diagnósticos. No quise responder preguntas.
Me despedí del muchacho con un apretón de hombro torpe y arranqué la camioneta antes de que alguien pudiera pedirme que explicara qué había pasado durante la noche. Regresé a Ocosingo manejando sin recordar bien el camino. Solo tenía grabado el olor que había salido del cuerpo de la señora cuando la cargué, ese olor a pelo quemado, a tierra vieja, a humedad que no pertenece a la superficie. 3 días después, mientras descargaba costales en otro rancho, me enteré. Doña Eladia había muerto. Los doctores dijeron que había sido un paro, tal vez una infección, algo que no supieron explicar bien. Lo dijeron como suelen decir esas cosas cuando el cuerpo se apaga sin dejar pistas claras. Pero en el pueblo, la explicación era distinta. Nadie lo decía en voz alta. Solo murmuraban entre dientes. Bajaban la mirada. Se persignaban rápido. Decían que la habían chupado. Yo nunca he creído en historias de vampiros ni cosas así. Siempre he sido de buscarle lógica a todo. Pero había algo que me taladraba la cabeza, algo que no podía acomodar dentro de ninguna explicación. Los perros. El silencio de los perros. Porque en todos esos ranchos los perros ladran por todo. Por la lluvia. Por el viento. Por la sombra de un sopilote pasando alto. Pero esa noche no ladraron. Lloraron. Y luego se quedaron mudos. Después de eso, dejé de subir a la ranchería de San Miguel. Le dije al patrón que la camioneta ya no aguantaba las pendientes, que el motor se calentaba, que el riesgo era mucho. Perdí ese trabajo, sí, pero cada vez que recordaba la silueta moviéndose entre los árboles, cada vez que recordaba el aliento pegado a la puerta del cuarto, sabía que no podía volver. Meses después regresé por esos rumbos para otro flete. El rancho seguía ahí. Don Matías seguía trabajando como si nada hubiera pasado. La vida en la sierra nunca se detiene por completo. Solo cambia de ritmo. Pero noté algo. El cuartito donde dormían los peones ya no se usaba. La puerta estaba cerrada con tablas cruzadas. Las cadenas de los perros estaban más cortas. Y cuando mencioné el nombre de doña Eladia en una plática casual, el viejo Matías bajó la mirada y escupió al suelo antes de santiguarse rápido. No dijo nada. No necesitaba decirlo. En esos lugares el monte tiene sus propias reglas. Hay cosas que caminan entre los árboles cuando la neblina baja demasiado. Hay presencias que no se anuncian con gritos ni con violencia, solo con el silencio de los animales, con el peso en el aire, con el cansancio que se queda pegado en el cuerpo de quienes sobreviven a verlas. Han pasado muchos años desde entonces. Cambié de rutas. Cambié de camioneta. Cambié de trabajos. Pero todavía hay noches en las que, cuando la lluvia cae en forma de chipi chipi y el viento sopla contra las láminas, vuelvo a sentir ese olor, esa respiración húmeda del otro lado de la puerta, esa certeza de que hay territorios donde el monte no pertenece del todo a los vivos. Y aunque uno trate de olvidarlo, el cuerpo siempre recuerda cuando el cerro decide cobrar algo. Si esta historia te dejó una sensación extraña en el pecho, si mientras escuchabas sentiste que el monte respiraba cerca, permite que el silencio baje despacio, deja que el miedo se convierta en memoria, y que la memoria se vuelva respeto. Porque en los caminos de México hay relatos que no buscan asustar, buscan recordar que hay territorios donde lo visible y lo invisible todavía caminan juntos. En chamán creemos que cada testimonio es una ofrenda a lo desconocido, una forma de honrar las voces que sobreviven en la noche, en los cerros, en los pueblos donde el tiempo se mueve distinto.
Si este relato caminó contigo, te invitamos a suscribirte al canal Chamán, a compartir esta historia con quienes saben escuchar el susurro del misterio y a acompañarnos en los próximos relatos donde el monte, la memoria y la noche mexicana vuelven a abrir sus caminos. Porque aquí, donde el misterio respira, siempre hay una historia esperando ser contada. Nos escuchamos en la siguiente caminata dentro de Chamán.